En Medimagen brindamos servicios especializados de imágenes, laboratorio clínico y salud ocupacional, confiables, oportunos y confidenciales. Contribuimos a la definición del diagnóstico clínico y aportamos al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Contamos con modernas instalaciones, equipos de alta gama y personal médico especializado. La mejor atención a su servicio con precios razonables. Tu bienestar es nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Paseo de los Cañaris entre Pumapungo y Pachacamac y en nuestra sucursal en la Clínica España. Porque usted y su familia se merecen una atención integral. Medifamilia Cuenca. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Contamos con un equipo de salud altamente capacitado y confiable. Somos una institución ligada a Medimagen Cuenca, disponiendo de los medios de diagnóstico modernos y oportunos, bajo la dirección del doctor Jaime Gervais. Visítanos en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de MediSalud. Como todos los días martes y jueves estamos iniciando un nuevo programa y para ello también tenemos hoy un tema especial, de igual manera una invitada de la casa. Les cuento, y como ya lo habíamos compartido en redes sociales también, hoy estaremos hablando acerca de los anticonceptivos hormonales, un tema importante para todas las mujeres. Cualquier duda, pregunta, usted sabe que nos puede dejar a través de nuestros comentarios. Para hablar sobre este tema tenemos ya con nosotros también a la doctora Daira Patiño, que ya está con nosotros esta tarde en MediSalud. Nuestra invitada es ginecóloga y obstetra. Además, les recuerdo que la puede visitar en Medifamilia, en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris. Así que sin más preámbulos, vamos a continuar y dar la bienvenida a la doctora Daira, que está con nosotros para hablar acerca de los anticonceptivos hormonales. Buenas tardes, doctora. Hola, Carlita, buenas tardes. Muchas gracias y es un placer nuevamente compartir contigo y con todas nuestras amigas y pacientes que siempre nos siguen. Hoy es un tema muy importante y pues ahora que estamos todavía en el mes de marzo, algo que nos dio a las mujeres, digamos, mucha libertad y sobre todo algo que nos puede ayudar a decidir en nuestra vida sexual y reproductiva, tomando en cuenta los derechos que tenemos. Entonces, Carlita, hoy es un tema muy bueno para poder compartir. Gracias por la invitación y pues estamos listos para empezar. Así es, y bueno, creo que debemos empezar por el inicio, definiendo qué son los anticonceptivos hormonales. Claro que sí, Carlita. Bueno, y estos son medicamentos a base de hormonas que ahora son sintéticas, que permiten a las mujeres, y bueno, estamos hablando exactamente solo de anticoncepción hormonal en la mujer, que ahorita no previenen la ovulación y por tanto previenen embarazos que no son deseados. Y también pues ayudan, como ya dije, como un preámbulo en esto de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos las mujeres, sobre el hecho de elegir cuántos hijos tener y cuándo debemos quererlos y qué tiempo especiado entre el uno y el otro. Entonces, Carlita, si me permites, yo tengo aquí una gráfica que es del ciclo sexual de la mujer. Yo siempre les digo, este es un eje que va a nivel desde el cerebro, se conecta luego hacia abajo a los ovarios, y de los ovarios al útero, para producir una serie de cambios, para producir la menstruación y por ende también la ovulación y poder concebir. Cuando somos nosotros niñas, este eje está dormidito, no hay ningún cambio, pero cuando llega la adolescencia, la pubertad, por mecanismos químicos este eje se despierta, entonces a nivel del cerebro empieza a enviar unas hormonas que se llaman FSH y LH. Son hormonas estimulantes que van a trabajar a nivel de los ovarios. Estas hormonas viajan a través de la sangre para estimular nuestros ovarios. Les voy a recordar nuevamente nuestra maqueta. Tenemos el útero, canal vaginal y pues a los lados trompitas de falopio y pues debajo de ellas, en este caso la maqueta está sintetizada hacia atrás, los ovarios.
Los ovarios son dos glándulas que están llenas de folículos. Algunas, por eso cuando hacemos las ecografías me dicen, doctora, tengo muchos quistes, pero en realidad lo que se llaman son folículos con los cuales nosotros hacemos para cada mes desarrollar uno de esos y poder producir la ovulación. Entonces, recordando nuevamente el ciclo sexual, estos folículos, no sé si alcanzan a ver aquí, con el día 1 de la menstruación es un folículo pequeñito y estas hormonas que vienen desde el cerebro mandan señales para que vayan creciendo y aumentando de tamaño. Entonces, miren, mientras pasa a nivel de los ovarios, el crecimiento de los folículos, a nivel del útero va creciendo una capita interna que se llama endometrio. ¿Sí? Bueno, al inicio estamos con desprendimiento porque estamos en menstruación, pero van creciendo estos folículos, llega más o menos al día 14, que es el día de la mitad de nuestro ciclo sexual, donde este folículo que nuestro cerebro lo eligió y lo dijo, crece más para producir un óvulo, suelta durante la ovulación ese óvulo para unirse con un espermatozoide y este cambio de hormonas, en cambio, hace que a nivel del endometrio, que es la capa interna del útero, vaya creciendo, se vaya haciendo gruesito, se hace como un nido, yo digo, para recibir a un bebé. En caso de que no hubo fecundación, que no se formó un nuevo ser, entonces el cuerpo, al ver que no hubo embarazo, ese nidito que se formó dentro del útero aumenta, se produce un desprendimiento y con ende por eso obtenemos la menstruación. Entonces, eso sucede normalmente cada ciclo en nosotras las mujeres. ¿Qué pasa con estas hormonas anticonceptivas? Lo que hacen es bloquear esta ovulación porque hay un flujo permanente de hormonas que le hacen creer al cerebro que ya está suficiente pico de estas y por ende no le manda la señal de ovular. Entonces, ese es el mecanismo de acción por lo cual nosotros no quedamos embarazadas y hay otros efectos, pues hace que nuestro moquito cervical se haga más espeso y por ende los espermatozoides que están intentando subir por medio del canal vaginal se les dificulta la llegada hasta las trompitas donde se va a producir la fecundación. Entonces esto como un recuento, Carlita, para recordar cómo funciona nuestro ciclo menstrual de cada mes y cómo funcionan los anticonceptivos previniendo el embarazo. Así es, bueno, y continuando con el tema, no sé, doctora, si es que hay algunos tipos de anticonceptivos hormonales. Claro que sí, Carlita. Tenemos algunos tipos y pues a lo largo de la historia han ido cambiando. Los primeros que fueron descubiertos siempre a base de hormonas, con varios estudios, usaron antes dosis muy altas y pues gracias a Dios ahora ya tenemos algunos tipos y algunas distintas marcas y distintas vías de administración para poderlas utilizar. Pues la píldora anticonceptiva o las pastillas que denominamos son los más conocidos. Vienen en preparados de 21 tabletitas, otras vienen en preparados de 28, vienen con una sola tipo de hormonas y otros vienen combinados como los que conocemos. Hay también en inyecciones, hay implantes, hay parches y pues ahora también, bueno, no es tan nuevo, pero hay anillos intravaginales que también desprenden hormonas. Entonces tenemos una amplia gama de anticonceptivos, me estoy olvidando uno también que es muy bueno, que fue iniciado como tratamiento para el sangrado uterino anormal, pero que se lo usa como anticonceptivo. Este tiene en forma de té y que desprende una hormona para prevenir también el embarazo. Entonces, distintos tipos, Carlita, y pues aquí también vale la pena recordar que estas hormonas son a base de estrógenos y progesterona, a base de las cuales están derivados estos anticonceptivos. Ahora les conocemos como progestinas también, y algunos anticonceptivos están formados o son combinados, es decir, tienen los dos compuestos, estrógenos y progestinas. Y hay otros anticonceptivos que solo tienen estas progestinas. De hecho, ¿cuál es, digamos, de estas dos hormonas, cuál es el que nos impide a nosotros el embarazo? Pues son las progestinas, porque estas bloquean esta señal que yo les indiqué y no ovulamos. Además hacen que el poquito sea más espeso y por ende dificulta la llegada de los espermatozoides
Por eso hay medicamentos que tienen solo este tipo de hormona y lo funcionan también como un anticonceptivo. Pero con el descubrimiento o el aislamiento de la estrona y luego que le transformaron ya en el etinilestradiol, que es el compuesto más común en los anticonceptivos, pues lograron hacer que no solo se bloquee esta fase de la ovulación, sino hicieron que al añadir los estrógenos, nosotras podamos ser como un reloj, yo digo, o sea, cada tiempo poder menstruar y eso favorece a nosotros el mantener un ciclo menstrual adecuado. Perfecto. Esa sería también una de las ventajas que tiene el utilizar y tomar este tipo de anticonceptivos hormonales. Pero ¿qué otras ventajas también podríamos tener al momento de consumir estas píldoras? Claro, Carlita, sobre todo las ventajas están añadidas con los estrógenos que yo te digo. Entonces siempre les digo a mis pacientes, mantienen una piel suavita, un cabello muy, digamos, sedoso, muy brillante, porque son propias hormonas femeninas. Mantienen nuestro ciclo regular, nuestro ciclo sexual o menstrual muy regular, somos muy exactas. Previenen también el sangrado uterino anormal, es decir, la cantidad del sangrado disminuye y por ende también el cólico menstrual. Y bueno, están también muy asociados en el uso como terapia hormonal cuando estamos entrando a la menopausia y por ende también previenen la aparición de osteoporosis, incluso de otras enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Entonces, lo que sí necesitamos es saber cuándo administrarlas y en qué pacientes deben o están aptas a usarlos, porque tenemos estas otras grandes ventajas que favorecen a nosotras, sobre todo que estamos muy activas, queremos saber cuándo viene nuestro ciclo para estar preparadas y no tener pues emergencias. Entonces, Carlita, los estrógenos con el descubrimiento más o menos en el año de 1950 nos ha ayudado mucho para, aparte de ser anticonceptivos, mejora la cantidad, reduciendo la cantidad del sangrado y por ende disminuye el cólico menstrual. Así es. Y por ejemplo, si una mujer está tomando sus anticonceptivos hormonales y desea concebir, desea un embarazo, ¿cuánto tiempo debe dejar de tomar antes para poder tener ese embarazo? Y esa es la gran ventaja, Carlita, gracias por hacerme acuerdo, porque cuando nosotros estamos usando pastillas, pues uno deja de usar y al siguiente mes ya puede concebir. Entonces, siempre les indicamos a las pacientes que usaron su tiempo el anticonceptivo y ahora quieren embarazo, bueno, prepararse, hacer exámenes previos, enviamos otras vitaminas, que ya vamos a hablar en otro tema, que es la atención en preconcepción. Y les decimos que obviamente ellas pueden retomar su fertilidad acabando el primer mes sus pastillas. Cuando usamos el implante, las inyecciones, puede ser un poquito más demorado. Se prevé de 6 a 8 meses que puede demorar el retorno de la fertilidad. Les podemos decir que eso puede ser muy normal, pero más allá de eso, si se extiende, pues ahí hay que hacer unas pruebas complementarias porque puede ser que ella tuvo problemas para la concepción antes de usar anticonceptivos y ella realmente no se dio cuenta. Pero tenemos esta gran ventaja con las pastillas, con las inyecciones que son con anticonceptivos combinados que les dije, que nosotros podemos retomar nuestra fertilidad inmediatamente. Perfecto. Y por ejemplo, bueno, tenemos que tomar la pastilla a la misma hora todos los días. Tal vez haya algún horario definido que puede ser el mejor, o también, por ejemplo, si es que un día pues se nos olvidó tomarnos la pastilla, ¿qué pasa? O si podemos consumirla al siguiente día. Claro, Carlita, muy bien. Como te conté, tenemos nosotros dos tipos de pastillas, unas que vienen en una cajita con 21 tabletas y otras con 28. Entonces, ambas pastillas de preferencia se deben tomar a la misma hora y todos los días. Se ha visto estudios que las mujeres tienden a recordar más el uso de la pastilla cuando lo hacen en la noche, es decir, el rato que se van a lavar los dientes, que se van a acostar, que acaban de merendar, se toman su pastilla y tienen menos riesgo de olvido, porque en la mañana siempre están más activas, tienen que salir a su trabajo, a sus ocupaciones y puede haber olvidos. Esto depende mucho de qué día y qué número de pastilla fue la que se olvidó. Entonces, bueno, eso podríamos aclarar con cada paciente en específico, pero por lo general, cuando hay olvido de estas pastillas, lo que se indica, al menos si son
las primeras, dentro de las primeras 14, 17 tabletitas, que se debe usar un método que nos ayude como el preservativo, porque puede haber falla del método y quedar o tener un embarazo no deseado. Entonces, siempre se recomienda poner una alarma, un recordatorio, una cajita pegada en nuestro espejo para recordar el uso de las pastillas. Entonces, las que vienen 21 se toman por 21 días, 7 días no tomamos nada y al octavo día iniciamos una nueva cajita. Hay pastillas que vienen de 28 tabletitas, entonces esas de corrido, las 28 terminamos y al día siguiente iniciamos una nueva cajita. Hay otros preparados que vienen de 35 tabletas, se usan sobre todo en la lactancia, que contienen un solo tipo de anticonceptivo, que es de estos tipos de progestinas. Estas también son las 35 de seguido, terminamos y el día siguiente una nueva cajita. Entonces, siempre que existe un olvido de estas tabletitas, bueno, hay que comunicar y saber sobre todo en qué día fue el olvido y usar en ese mes preservativo como método que nos ayude a prevenir un embarazo no deseado. Eso en cuanto al uso de píldoras, que como digo, revolucionó en la parte de la salud sexual y reproductiva. Han ido mejorando, Carlita, más o menos en el año de 1950 usaban un preparado de estas hormonas que era 7 veces más potente o de mayor cantidad que los que usamos ahora. Entonces antes sí que había muchos efectos secundarios, mucho dolor de cabeza, mucha relación de pronto hasta con cáncer de mama, pero ahora ha ido mejorando y los prospectos de estas pastillas son con dosis mucho menores que son adecuadas ya para cada una de nosotras. Ahora también tenemos las inyecciones, que son métodos igual en preparados combinados o con un solo tipo de hormonas, que sería una progestina. Las que son combinadas, pues debemos colocarnos de preferencia, iniciar el primer día de la menstruación y luego cada mes ese mismo día. Por ejemplo, si yo el 20 de febrero me coloco el 20 de febrero la ampolla y luego el 20 de marzo, 20 de abril, el 20 de cada mes. Eso indica que de pronto por ahí la farmacia no le atendió o no encontró el medicamento, o si lo recibí en el centro de salud y por ahí estuvo cerrado porque fue fin de semana. Entonces la paciente puede colocarse 1 o 2 días antes o después, teniendo esta seguridad. Y pues es la desventaja de este método inyectable, es que necesitan de alguien que realmente sepa colocar digamos, el anticonceptivo con la vía de administración correcta. Los otros tipos que son inyectables, estos pueden en cambio durar o tener una duración de hasta 3 meses, son muy buenos, tienen un solo tipo de hormona que es la progestina, y pues te recuerdo, Carlita, la progestina hace que la capita interna del útero sea muy delgadita, por ende, algunas pacientes incluso ni menstruan. Entonces también es un método muy adecuado, tener mucho cuidado a las adolescentes y evitar el uso de al menos de estas progestinas que son de depósito, evitarlas en ellas. Pero en el resto de mujeres va muy bien. Y pues les gusta mucho porque se colocan cada 3 meses. Tengo bastantes pacientes que les gustan porque dicen que ni siquiera menstruan, que son felices de esta manera. Hay otras pacientes que en cambio no, dicen yo quiero ver mi menstruación cada mes. Entonces por eso es importante la consulta porque cada prospecto es para cada paciente, ¿sí? Otro tipo que tiene solo progestinas, pues, y que es muy bien tolerado y muchos pacientes lo buscan, es el implante subdérmico. Se coloca a nivel del brazo y pues necesita de un personal entrenado, y la ventaja de este anticonceptivo tiene un solo tipo de hormona que es una progestina y da una liberación y puede durar, dependiendo del implante, de 3 a 5 años. Entonces es una buena alternativa para las mujeres que no quieren estarse acordando de su pastilla o de cada mes que tienen que inyectarse. Entonces es un muy buen método, y además que como es una progestina hace que la capita interna esté muy delgadita y por ende algunas ni siquiera menstruan. Entonces son felices con ese método. De igual manera la T, que desprende hormonas, se denomina dispositivo intrauterino liberador de hormonas. De igual manera hace que la capita, el endómetro esté muy finita y por ende, aparte de que no quedamos embarazadas, disminuye la cantidad del sangrado e incluso no menstruan algunas. Entonces, esos también son beneficios extras que las pacientes también buscan ahora. Eso como un recuento general más o menos de qué
tipos de anticonceptivos hay y cómo debemos usarlos y tomarlos. Sí, es importante también consultar con el profesional de la salud, en este caso, en esta área, para determinar cuál es también el método el método que se ajusta también al paciente. Así que por favor les invitamos pues siempre consultar con su médico y no automedicarse o no tomarse estas pastillas sin antes una receta médica o sin antes un diagnóstico. Por favor, es importante siempre tener ese diagnóstico y sobre todo tener la descripción del médico, todos los consejos que nos den, también ponerlos en práctica. Por ejemplo, con las pastillas que también creo que son uno de los principales también métodos que consumen las mujeres. Por ejemplo, ¿cuántos años se puede tomar? ¿Se pueden tomar años, meses? ¿Hay alguna regla en ese caso de dejar de tomarlos? No, Carlita, y bueno, muchas mujeres preguntan esto, ¿por cuánto tiempo debo hacer un descanso? En realidad no hay un tiempo establecido, podemos tomarlo por 10 años, incluso hasta más, pero siempre chequeando, bueno, haciendo controles, valorando los mamas, tejido hepático, porque estas pastillas sí que tienen un paso a nivel hepático, entonces hay que hacer pruebas de hígado cierto tiempo, entonces lo que sí, no tener miedo, siempre y cuando cada añito ir al control y hacer estos chequeos. Las pastillas también hay que saber a quién darlas, por ejemplo, el componente de estrógenos tiende mucho a formar coágulos dentro de nuestra sangre. Entonces, no sé si han escuchado ahora por esto de la vacuna contra el COVID, algún tipo de vacuna, pues suspendieron tiempo porque vieron muchas trombosis, es decir, formación de coágulos dentro de las venitas. Los estrógenos tienen esta capacidad de aumentar la coagulabilidad de la sangre, entonces se forman trombitos dentro de nuestras venas y el peligro es que esos trombos pueden viajar a través del sistema venoso y llegar al corazón, llegar al cerebro y producir daños más grandes. Además que a nivel de miembros inferiores también produce dolor, enfriamiento, entonces nosotros tenemos que saber a qué mujeres esto. Por ejemplo, pacientes que fuman mucho, que tienen presión arterial muy elevada, que ya tienen antecedentes de varices muy marcadas, o ya tuvieron un evento, por ejemplo, una parálisis, un evento de trombosis previa, está totalmente contraindicada las pastillas, porque vamos a hacer un daño. O pacientes que tienen alteraciones a nivel del hígado, enfermedades hepáticas, que tienen hepatitis activa o tuvieron cirrosis. Entonces, como las pastillas hacen un paso tampoco está indicado en ellas. Pacientes con epilepsia hay que tratar de valorar muy bien qué caso es y sobre todo por lo general se restringen ellas las píldoras, sobre todo las combinadas. Entonces es importante para ver qué tipo de anticonceptivos se debe usar según los síntomas que presenten las mujeres. Hay que recordar también que estas pastillas también sirven en el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico. Entonces depende de las molestias que tiene la paciente, vamos a ver qué tipo de estrógeno combino con qué tipo de progestina, según los síntomas que tenga la paciente. Entonces, si es una paciente que tiene mucho acné, muchos vellitos, tengo que buscar una progestina exacta para reducir esos niveles altos de andrógenos que se llama. Si es una paciente que quiere usar anticonceptivos, pero tiene un cólico muy intenso, pues le doy otro tipo de progestina. Si es una paciente que tiene el síndrome premenstrual, es decir, se hincha mucho las mamas, tienen tensión, no soportan el dolor, tienen cambios muy drásticos de ánimo, entonces es otro tipo de progestina. Entonces, todas van a funcionar y todas van a prevenir el embarazo, todas van a disminuir la cantidad de sangrado, pero hay tipos especiales según la sintomatología que presenta la paciente. Así que una vez más reiteramos, pues visitarla a la doctora Daira también. Les recuerdo que está en Medifamilia, en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris. Continuando con el tema, por ejemplo, si es que una paciente inicia con con su tratamiento, por ejemplo, con las pastillas, por ejemplo, y pues eso, no sé, le da efectos secundarios, no sé, dolor de cabeza, puede ser otros tipos de síntomas. ¿Se deja de tomar la pastilla? ¿Se la cambia? ¿Cómo es ese proceso? Claro, Carlita. Bueno, y uno de los efectos colaterales o adversos de las pastillas, y el más común, es que las pacientes presentan estos dolores de cabeza.
De hecho, las pastillas combinadas están totalmente contraindicadas en mujeres que tienen diagnóstico de migraña. Entonces, bueno, lo primero que se hace es valorar el tipo del dolor, la intensidad y, bueno, recomendar siempre un analgésico. En caso de que no mejore, bueno, siempre se intenta, ¿no? No se corte el anticonceptivo a la primera. Se intenta con estos analgésicos y en caso de que no mejore, pues hay que indicarle a la paciente un anticonceptivo que contenga solo progestina, porque el estrógeno es el que más causa estas molestias. Entonces, nuevamente, Carlita, como tú dices, informar al médico y por eso es que hacemos la consulta antes para preguntar antecedentes y sobre todo advertir a la paciente que puede pasar esto y que con cierto tipo de analgésico puede mejorar, pero en caso de que no sea así, pues sí, ahí tocaría suspender el método y iniciar otro que tenga solo progestina. Así es. Y por ejemplo, en estos casos de consumir este tipo de métodos, este tipo de pastillas, bueno, ya usted lo había mencionado un poquito antes, pero si nos puede extender también alguna relación con el cáncer. Hay algunos mitos y algunos comentarios que creo que todas hemos escuchado, que no tomes mucho las pastillas porque después te puedes enfermar, después te va a dar cáncer. Entonces, ¿qué tan ciertos son esos comentarios? Claro. Bueno, Carlita, como te comenté, más o menos en el año de 1950 las dosis eran muy altas y entonces esto sí predisponía al cáncer o pacientes que tenían esta predisposición genética, sobre todo en cáncer de mama y con altas dosis de estas hormonas, pues aumentó los casos de cáncer de mama. Sin embargo, ahora está muy bien controlado, las dosis han disminuido, que ahorita son 7 veces menos la dosis de lo que fue hace años atrás. Entonces, realmente es un mito el decir que tomo las pastillas y que voy a desarrollar cáncer con el tiempo, o que por más uso de pastillas, más cáncer. Entonces, como yo les dije, el control, cuando vienen al chequeo, siempre se valora mamas. Si se falta alguna masita, en ese momento se hace una ecografía y además se consulta a pacientes que tengan familiar directo con cáncer de mama y que este cáncer sea debido o que tenga receptores positivos para hormonas, pues en ellas lo más probable es que también van a tener estos receptores y pues a ellas no le vamos a indicar un tipo de anticoncepción hormonal. Entonces hay otros tipos, el método de barrera, permicidas que bueno, ahora ya no son usados, o hay los tipos de hormonas que son de acción local, por ejemplo, yo te explicaba mucho sobre el dispositivo intrauterino que libera hormonas, hay incluso el anillo vaginal que libera los dos tipos de hormonas que hace que sea regular. Entonces, es un mito esto, antes sí realmente por las dosis altas, pero ahora ya no hay una relación directa. Siempre y cuando estemos en control constante, en que el medicamento haya sido prescrito de la salud y conociendo los antecedentes de la paciente para saber si es que es apta, idónea para continuar o suspender cierto tipo. Entonces, relacionado con cáncer de mama, antes sí, ahora ya no. Y con otros tipos de cáncer, más bien se ha visto que ha disminuido la progresión a estos, por ejemplo, el cáncer de endometrio, que es la capita interna del útero, al hacerla que esté bien delgadita, disminuye el riesgo de presentar cáncer de endometrio, incluso es favorecedor en este tipo. Y pues como yo te conté, otra ventaja es como uso de terapia hormonal, bueno, se usan otras dosis, pero también para las mujeres que están con síntomas de la premenopausia, se usa estas pastillas e incluso mejora el riesgo de osteoporosis. Entonces, pues sí, Carlita, hay que usarlo con precaución y sobre todo conociendo los antecedentes de la paciente para prevenir la aparición de cáncer, pero no es que tomo pastillas y voy a tener cáncer. Así es, así que quede claro también este mito que es bien comentado y creo que siempre a veces comentamos sin fundamentos, sin argumentos y por eso también se dan este tipo de espacios, ¿no? Para desmentir ciertas cosas que no son ciertas. Así que pues aquí está la respuesta para uno de los comentarios pues muy expuestos en estos casos. También estamos ya en la parte final. Le agradecemos también por habernos acompañado. No sé si nos puede compartir también las conclusiones o recomendaciones en nuestro tema. Claro, Carlita. Bueno, como conclusión, de estos anticonceptivos que revolucionaron, sobre todo
en parte de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, pues nos ha ayudado muchísimo en cuanto a poder nosotros planificar y saber y espaciar el tiempo entre los hijos que queramos tener. Existen diferentes tipos y hay una variedad para poder escoger y no todos son los mismos o los idóneos para cada paciente. Entonces, sigo recomendando acudir a la consulta. Y ahora que está muy de moda la teleconsulta, sí nos ayuda, pero bueno, en estas sí debemos ver el peso, la presión, ver si por ahí tienen unas varices, todo lo que comentamos para prevenir los efectos secundarios. Algo que me olvidaba de mencionar y que muchos pacientes se quejan es que aumentan de peso. Sí, realmente es uno de los efectos adversos, detienen mucho líquido los anticonceptivos y pues hace que nosotros tengamos esa tendencia a aumentar de peso, pero bueno, ahora hay nuevos preparados de progestina, la drospirenona, por ejemplo, que evita esta acción y previene el aumento de peso, pero siempre les decimos a las pacientes mantener un estilo de vida saludable, ejercicio y para evitar pues el aumento exagerado del peso. Y pues que estamos siempre dispuestas a ayudarles, a responder cualquier duda y les esperamos en la consulta. Así es, también nos puede compartir su contacto y dónde la podemos visitar. Claro, Carlita, estamos ubicados en Medifamilia Cuenca, en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris, y mi teléfono es el 099-88-29-410. Siempre a las órdenes y gracias, Carlita, y nos estaremos viendo en un próximo. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado esta tarde y también gracias a todos quienes están en sintonía. Recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden dejar en comentarios también. Vamos a compartir también ya los contactos de la doctora en los comentarios para que usted pueda ponerse en contacto. Le agradecemos una vez más y estaremos con un nuevo tema. El próximo jueves, estaremos con un nuevo tema. Estaremos hablando acerca del hígado, del reflujo gastroesofágico, así que les esperamos para que nos puedan acompañar también este jueves a partir de las 5 horas. Por ahora terminamos esta emisión de Medisalud. Soy Carla Arce y es un gusto haberles acompañado el día de hoy. Estuvimos junto a la doctora Daira Patiño hablando acerca de los anticonceptivos hormonales. Gracias a todos y que tengan una buena tarde. Gracias, Carlita. Nos vemos en la próxima.